Los procesos de independencia de América Latina. América Latina era y es todavía un mosaico. En unas regiones predominaba la población indígena, en otras la negra y en otras más la descendencia de europeos. En algunos casos el mestizaje había sido más intenso que otros. También había marcadas diferencias en el desarrollo económico y cultural. Sin embargo, a pesar de la diversidad, las luchas de independencia compartieron principios e incluso se conectaron y apoyaron unos a otros. Después de la independencia, la situación de los indígenas y negros tendría a detenerse, mientras que los criollos conservaron sus privilegios e incluso los acrecentaron. La situación de las colonias hispanoamericanas. Desde su conquista y colonización en el siglo XVI, la vía política de las colonias españolas en América había estado dirigida por un aparato jurídico y administrativo, centralizado por la corona española. Los más importantes, el de virrey y olaores, eran asignados por el rey y los problemas coloniales eran tratados y solucionados por el Consejo de Indias, en España. La religión permitida era la católica. La Iglesia había acumulado grandes fortunas en las colonias. Era dueña de innumerables propiedades, como haciendas, manufacturas y edificios. Además, controlaba el crédito a pesar de las incursiones de piratas condarios y de las vistas de algunos anglosajones. México, Centroamérica y América del Sur constituían una región intelectual y económicamente aisladas, dado el exceso de protección de la metrópoli. En las colonias hispanoamericanas existían fuertes distinciones raciales, las cuales se proyectaban en la estructura social y en la distribución de la riqueza. A mediados del siglo XVII, después de su fracaso en la Guerra de los 7 Años, España cambió radicalmente su política interna y colonial. Carlos III adoptó un conjunto de reformas conocidas como las reformas borbónicas, que se inspiraban en los principios ilustrados. Los criollos habían luchado por ocupar los altos cargos religiosos y administrativos, cuyos cuales eran acaparados por los peninsulares, pues con ellos podían adquirir mayores beneficios económicos. Sin embargo, se habían tenido que conformar con cargos menores, muchos de ellos en regiones apartadas de las ciudades a lo largo del periodo colonial. El sentimiento nacionalista de los criollos había exaltado las marcas americanas, sus tierras, su flora y fauna, y sus personas. Con esta exaltación trataron de combatir el de la inferioridad de los americanos propagados por los europeos a través de sus textos y obras literarias en nacionalismo americano. Toda la forma de defensa de los propios frente a la amenaza extranjera. Simón Bolívar decía: somos europeos, no somos indios, sino una especie media. Entre los aborígenes y los españoles americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores españoles. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Para los criollos, el régimen colonial significaba su exclusión del poder y de la toma de decisiones. Para los campesinos y otros trabajadores manuales, el régimen colonial era replicable porque permitía el despojo de sus tierras o bienes. Se les exigía demasiados tributos y se les hacía vivir miserablemente. El propósito de estas reformas era buscar la recuperación de su poder económico de las reformas borbónicas, ya que éstas se aplicaron en todos los sectores. Se centralizó el gobierno, se reestructuró la administración y se promovió proteger el comercio ultramarino. Se reactivó la agricultura, se efectuaron obras públicas, se limitaron los derechos del clero y se restringieron sus atribuciones de la Inquisición. Se expulsó a los jesuitas. Desde el siglo XVII, los criollos habían cultivado un sentimiento nacionalista y habían expresado su deseo de participar más activamente en el gobierno. En numerosos poemas e informes decían tener suficiente capacidad para caminar por sí solo las tierras, explotar la mano de obra indígena y los recursos naturales. En 1808, Carlos IV y su hijo Fernando VII fueron obligados a abarcar en Bayona y trasladar todos sus derechos al emperador de Francia, quien proclamó a su hermano, José Bonaparte, rey de España y de las Indias.
A pesar de la oposición y la resistencia popular, al principio de 1810, la mayor parte de España estaba ocupada por los ejércitos napoleónicos. Es por ello que después de que los liberales se reunieron en las Cortes de Cádiz, se promulgó la Constitución de 1812. En ella se declaró a España y América una sola nación. Luchas de independencia política. Ante los conflictos que atravesaba España, las colonias vivieron un tiempo en el desamparo, lo cual les permitió autogobernarse. Por primera vez, a través de las juntas, los criollos organizaron ejércitos propios, comenzaron a buscar su autonomía e iniciaron tratos con Estados Unidos y Gran Bretaña. Los centros de agitación fueron principalmente las ciudades de Caracas, Santa Fe, Quito, Santiago Aire, pues en ellas se concentraba la mayoría de criolla. Más tarde, los criollos arrastrarían consigo a la población rural. Ante los cambios, los peninsulares reaccionaron y se lanzaron a la defensa de los intereses de la monarquía española. Realistas e insurgentes se enfrascaron en violentas guerras civiles que destruyeron miles de vidas y propiedades y que propagaron el terror y la inseguridad, haciendo muchos capitales de la iglesia y los grandes comerciantes huyeron al extranjero. Simón Bolívar en 1822 expresó: "El gran día